Lautun Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautun Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente. Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lautun Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, patria y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Sección de resistencia activa no violenta, basado en el libro de la dictadura de la democracia de Chan y titulado La revolución de los derechos humanos puede desintegrar la tiranía capitalista. Cuando pensamos en un cambio en nuestro país, a veces, durante mucho tiempo, siempre la mente está en actores fuera de nosotros. O sea, generalmente fuera de Cuba se pone la esperanza en organismos internacionales de otros países que el pueblo cubano sea liberado. Sin embargo, la realidad concreta es que no ha sucedido durante más de 65 años de tiranía comunista. Y los cubanos tenemos que reflexionar y llamarnos a contar desde el punto de vista cívico para lograr el cambio en Cuba. Y como único lo podemos lograr los cubanos es que nosotros mismos digamos que vamos a hacer el cambio. Y ese cambio comienza por nosotros, cuando verdaderamente ubiquemos en nuestras mentes que es posible nosotros mismos realizar el cambio. Podemos hacer una transformación profunda en el país, iniciando por nosotros, con nuestra familia, con los vecinos y grupos allegados, amigos, y después con toda la población, la nación entera, podemos ponerle fin a esta tiranía comunista abusadora que viola flagrantemente los derechos humanos del pueblo cubano y marcando una injusticia total en nuestro país. Por eso nosotros tenemos que tener presente los derechos humanos básicos que tenemos que defender, porque es la única forma que podemos comprender nuestra humanidad. A veces muchos critican porque nos apoyamos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, especialmente los que promovemos el proyecto Emilia, que somos parte de él, nos apoyamos en esta Carta Universal, pero también en los documentos nacionales, que en este caso no se ha definido totalmente porque hay varias etapas en el proyecto Emilia y en la cuarta es que se va a discutir qué documentos de la historiografía cubana vamos a tener presentes. Pero la gran mayoría de nosotros del proyecto Emilia, los emilianistas, apoyamos la Constitución de 1940 porque fue quitada de parte y no de derecho y está vigente por eso. La Constitución comunista en realidad es ilegítima y ilegal. Y en esta Constitución, como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, también en los pactos internacionales civiles y políticos, aparece que todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben de comportarse fraternalmente los unos con los otros. También nos dice en esta Declaración Universal de Derechos, todos los individuos tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Por eso la importancia de que nosotros conozcamos es lo más elemental de los derechos humanos para vivir como personas, que, como bien saben, que hemos planteado muchas veces aquí en Cuba, estos requisitos son los que nos permiten a nosotros decir que hay una tiranía en el país, no solamente porque haya violado la Constitución de 1940, sino que se comporta quitándole a la dignidad al ser humano, ultrajando a la persona humana, y eso es no puede permitirse por parte de la gente civilizada, de la gente demócrata, de la gente que ama la libertad. Y ahí tenemos que actuar nosotros los cubanos. Verdaderamente nosotros podemos hacer el cambio, pero por eso estamos hablando del desafío político no masivo, o desobediencia civil, como quieran llamarle, resistencia no violenta o lucha cívica no violenta. Una multitud de pueblos en las calles puede poner fin a la tiranía. Ahora, por supuesto, tiene que tener la idea de cómo hacerlo. Si el pueblo en general no la tiene, por lo menos la gente que hace el liderazgo de esas personas tiene que saber guiar a esa multitud que está en las calles y que no conoce cómo luchar. Entonces, el pueblo tiene que seguir manifestándose como ha hecho hasta ahora, como hizo el 11 de julio del 2021 y como hizo ahora el 17 de marzo de este año. Hay que seguir manifestándose.
estamos disgustados por toda la injusticia que se ha cometido contra nosotros, y más contra nosotros no, sino con nuestros hijos, con nuestros abuelitos. Por eso tenemos que protestar. No podemos permitir, porque nos ven lo que estamos exigiendo, ya se acabó la lucha. No, tenemos que restablecer una república aquí en Cuba, la república verdadera que está asegurada por la Constitución de 1940, y en esa república se tienen que cumplir los derechos elementales que hemos hablado y las libertades fundamentales con el Estado de Derecho y la división de poderes que existe en este Estado de Derecho para poder garantizar libres elecciones y justas donde participen varios pensamientos políticos y así el pueblo puede escoger. Eso es lo fundamental que tenemos que hacer nosotros. Ya tenemos ese futuro en nuestras mentes, tenemos que llevarlo a la práctica hoy. ¿Cómo hacer esas manifestaciones pacíficas en multitudes que se hizo el 11 de julio del 2022 o esta del 17 de marzo, siempre con dignidad, siempre con amor, civilizadamente, sin violencia? Ellos no pueden con una multitud de pueblos, porque el pueblo es el soberano, y cuando todos comprenden que el pueblo es soberano, entonces la gente que está en la burocracia dejarán de apoyar la tiranía y caerá como cayeron otros tiranos que se desintegrarán rápidamente, y los que están dirigiendo esos grupos formarán el gobierno para que no haya caos. Estoy seguro que se restablecerá la República de Cuba libre y disfrutaremos con todos y para el bien de todos.